Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. El pueblo había caído se había vuelto, hay una palabra que a mí me gusta, ambivalente. Había caído en la ambivalencia. Tenían un culto dual, un culto mezclado, un culto babilónico. ¿Qué es un culto babilónico? Cuando se adora al verdadero Elohim, pero también se mezclan otras adoraciones de otros dioses. Y eso es lo que se llama politeísmo, sí señor. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Bueno, qué afortunado fue Elías, porque el pueblo le hizo caso. El pueblo le hizo caso. El pueblo oye al profeta. Los que no quieren al profeta son los líderes y las jerarquías religiosas. Pero el pueblo sí quiere que le enseñen la verdad. Pero los que persiguen al profeta son los jerarcas, los líderes, que son los que traen el atraso y no dejan que la obra del Eterno prospere y progrese. Y dice: y reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿A qué vino a hacer Elías? A restaurar. Eso lo vamos a empezar a explicar. Lo vamos a empezar a explicar todo este mes. Diga conmigo: es un espíritu de restauración. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, de Israel, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Qué interesante, otro punto importante profético. Elías tiene que venir a recoger las tribus que están perdidas. Elías tiene que venir a restaurar la diáspora. Todos los israelitas que están perdidos entre las naciones y que se han mezclado con cultos mistiados, que están sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, Elías los tiene en este tiempo que empezar a traer de vuelta a la Torá, a las raíces, a la verdad y a la cultura del cielo. Y dice la palabra entonces: con las piedras edificó un altar y colocó el nombre de Yahweh. Otra cosa también que tiene que hacer Elías: restaurar el nombre. Los altares que estaban eran altares a Baal. Los altares que estaban eran a dioses falsos. La adoración estaba contaminada y él restauró el altar y lo primero que hizo fue ponerle el verdadero nombre. Entonces, ¿qué viene a hacer Elías? A restaurar el nombre. Ese es otro punto de reforma que tienen los líderes, pastores, la responsabilidad de hacer: restaurar el nombre. E hizo una zanja alrededor del altar. Eso lo vamos a explicar. Suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Otra cosa que también vamos a restaurar: la siembra. Toda persona que se moleste en este tiempo por sembrar, su altar va a estar en ruinas. Las personas que critican el dar, las personas que critican el sembrar, las personas que se tragan la semilla y cuestionan el dar, son altares que están arruinados. Cuando una persona critique la siembra, mírele los pies y mírele la marca del zapato y se va a dar cuenta que es Madia en la cesta. Porque todo el que critica, todo el que habla mal de prosperidad, lleva una vida de perro, lleva una vida destruida. Usted le mira la marca del zapato del rabino: Yves Saint Laurent, Willa Ross, Pierre Cardin, amén, hecho en Italia, no en la cesta. Mire, puro cuero, mira, hasta ahí tiene la marquilla. ¿Por qué? Porque el rabino siembra. Cuando usted siembra, cuando usted es sembrador,
usted es próspero, usted es bendecido. Cuando usted se roba la semilla, usted es un perdedor. No le haga caso a las aves que vienen a robarle la ofrenda que usted está depositando en el altar. ¿Qué era lo que hacía Abraham? Espantar las aves para que no le fueran a robar lo que estaba puesto en el altar. Van a venir muchos chulos, van a venir muchos pájaros, muchas aves a tratar de dañarlo y de dañar lo que usted está haciendo. Entonces tiene que espantar las aves. Bueno, eso lo vamos a explicar ahora. Después dice que trajo leña, cortó el novillo en pedazos y colocó sobre la leña, y lo colocó sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad. Efesios 2:11, ¿qué dice? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en otro tiempo. Me decía una hermana en Mexicali: uy, rabino, ¿usted cómo tiene revelación? No, sentido común. Póngale sentido común. Está hablando de los gentiles y les está diciendo: hermanos, ustedes en otro tiempo, usted tiene un antes y un después del Mesías. Usted antes del Mesías era un perro, un gentil, un pagano. Pues después del Mesías su estatus cambió. Antes del Mesías usted era un mojado. No tenía derecho a entrar al reino. Solamente la bendición era para los judíos o para Israel. ¿Sí o no? Entonces dice la palabra que por ser un gentil usted tenía un cerco. No podía entrar. Y de verdad, físicamente, cuando un gentil quería entrar al templo, no podía pasar desde cierto límite hasta allá, porque había un cerco. Y ese cerco lo había colocado un rabino que era bien rajatabla, que se llamaba Shammai, que no quería mucho a los gentiles. Y lo más tremendo de todo es que él era gentil convertido. Yo siempre he dicho que los que no son judíos quieren ser más judíos que los judíos, son los que más lata dan. En el judaísmo ortodoxo los más religiosos son los askenazí, y los askenazí, que son los que han puesto las leyes más, las tacanás más difíciles, no son judíos puros, son europeos que se volvieron conversos y sus hijos se volvieron judíos, y es el famoso judío askenazí. Y pensamos que todos esos nombres judíos, por tener nombres extranjeros, Goldman, Goldsmith, ay, ese es judío, y resulta que esos no son los judíos puros. Los judíos puros son Pérez, Menahem, Meneses. Los judíos más puros son los hispanos simples por ahí que usted ve, los sefarditas, porque son línea directa de España y fueron los que vinieron a América. Pero ¿quiénes son los que colocaron más leyes dentro del judaísmo y que tienen controlado el judaísmo con tanto legalismo? Los askenazí. Y son los que han puesto un montón de restricciones, que tienen que tener los peyot, que tienen que tener el sombrero negro, que tienen que tener esto, que tienen que tener lo otro, que tienen que tener por acá, que tienen que tener por acá, que no. Son los que más leyes le han puesto al judaísmo y son los menos puros. ¿Me hago entender? Porque son hijos de prosélitos. En cambio nosotros no. Nosotros estamos descarriados, pero somos ascendencia directa de los hijos de Judá que vinieron de España. Y usted mismo se menosprecia por no tener los ojos azules. Dice: ay, no, porque todo el mundo piensa que Jesucristo tenía los ojos azules y que el judío verdadero tiene que tener un nombre raro, Goldman, Goldsmith, yo no sé qué. Y resulta que eso es una falacia y una vil mentira. Le estoy abriendo los ojos. Entonces, ¿quién fue el que colocó la pared? La escuela de Shammai. A los gentiles hay que ponerle un montón de restricciones. Pared, como cuando usted va para Estados Unidos, tiene que ir al consulado, tiene que hacer cola, tiene que pagar, tiene que sacar formulario. En cambio, un europeo va a Estados Unidos con el pasaporte y entra sin problema. Entonces, ¿qué pasaba con los gentiles? Estaban lejos, sin Dios, sin ley, sin esperanza. Diga conmigo, mojados. Había una barrera.
Pero cuando llegó Yeshua, trajo vía libre, tumbó el cerco y le dijo: ustedes, aunque están lejos, aunque están sin Elohim, sin esperanza, a través de mí pueden entrar. Y nadie les puede decir nada, porque yo los he comprado con precio de sangre. ¿Ya entendieron? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Iglesia? Sáquese la paleta de la boca. No somos iglesia, somos Israel. Somos las tribus perdidas que hemos regresado a casa. ¿Y quién es el que nos trajo esta revelación? Elías. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Agarró las 12 piedras. Entonces, ¿cuál es el primer paso de reforma? Que la palabra iglesia, que tanto daño y tanto prejuicio ha creado, iglesia de Satanás, iglesia de los mormones, iglesia de los homosexuales, iglesia de los adventistas, iglesia de los testigos de Jehová, iglesia católica, iglesia yo no sé qué, iglesia de Satanás. Esa palabra desaparece para establecer nuestra identidad propia, que somos Israel. Somos Israel. ¿Está claro? Y si hay alguien que quiere comprar mi manual, cómprelo para que estudie. Amén. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Yo quiero leer, creo que es en la página acá. Mírenme acá la cámara. Aquí ustedes pueden ver un injerto. Ahí lo tienen ustedes, ¿sí lo ven? Tienen un injerto ahí. Este es el olivo natural y aquí le están injertando un olivo de inferior calidad, un gajo de inferior calidad. Entonces, les voy a explicar algo, les voy a explicar un misterio. Y Pablo sabía ese misterio con los gentiles, que al ser injertados, y el olivo natural, al ser injertados en un Mesías judío de la tribu de Judá, de la casa de David, y no solamente la casa de David, sino hijo de Elohim, los gentiles iban a ser retroalimentados por las bendiciones del Machía, porque es hijo de David, hijo de Abraham. Entonces todos los injertados en el Machía iban a ser coherederos y también iban a ser hijos de Abraham. Por eso es que en Gálatas dice: si sois vosotros del Machía, hijos de Abraham sois. ¿Por qué? Porque Yeshua nos dio ese estatus. Al ser un olivo silvestre injertado en el tronco de un olivo natural, inmediatamente el olivo natural empieza a retroalimentar el olivo de inferior calidad y lo pone a estándar, lo pone a igual estatus. Y eso fue lo que hizo el Mashiach con nosotros. Estamos injertados en él. Y al estar injertados en Mashiach, en un Mesías judío, no tenemos nada que ver con Roma, no tenemos nada que ver con Grecia, no tenemos nada que ver con Persia, no tenemos nada que ver con Buda. Eso es allá para el olivo silvestre. Amén. Usted ha sido desgajado de todas esas religiones falsas. Radio Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo, a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas.